presento nuestro segundo programa en Mayan Soul. Como tema tenemos cómo afrontar el luto en los tiempos de COVID-19. Para ello tenemos a nuestra invitada especial. Ella es de casa, Kimberly Tomás, nuestra psicoterapeuta, especialista en parejas, especialista en todo lo que son desregulaciones emocionales, en aceptación y compromiso. Para que ella nos pueda también explicar cómo podemos sobrellevar este tema tan importante que estamos viviendo hoy en día, que es cómo sobrellevar el luto. Hoy en día nuestras pacientes, y vivimos cada día este miedo de salir a la calle y contagiarnos. Mucha gente está falleciendo y eso está generando mucho dolor y mucho sufrimiento, ya que definitivamente el luto es un proceso muy difícil de llevar, y hoy en día más aún debido a estas circunstancias, que ni siquiera podemos velar, ni siquiera podemos acompañar a nuestros familiares. Para esto tenemos a Kimberly Tomás, quien a continuación nos podrá ayudar con todos sus conocimientos en cómo sobrellevar esta etapa tan difícil. Kimberly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leslie. Un gusto ser tu invitada especial el día de hoy. Sí, Kim, gracias. Bueno, Kim es de casa, es del centro psicológico de Italen, y pues ella es especialista en todo lo que es terapia de parejas, es psicoterapeuta en todo lo que son desregulaciones emocionales. Y pues uno de los casos más constantes que tenemos en el centro y que Kimberly tiene es este problema que están llevando, que es el luto. ¿Cómo están sobrellevando el luto en esta situación, Kim? Bueno, realmente el luto es un proceso muy complicado. No hay una duración exacta y últimamente estamos perdiendo a muchas personas. A mí también me tocó perder a algunos amigos, algunos familiares muy cercanos. Y puedo comprender ese momento y a poder apoyar desde también desde mi posición de manera muy empática y desde los conocimientos, desde los estudios basados en evidencia, poder ayudarlos y poder brindar ese apoyo que tanto necesitan nuestros pacientes. Exacto, es bastante difícil la situación. Para ello, sabes, Kim, que tenemos, nosotros para llevar el duelo tenemos 5 procesos. Dentro de estos procesos, pues el iniciar un proceso de duelo es bastante doloroso, puesto que uno a veces genera el primer proceso, que es la negación. Uno no acepta que perdiste a este ser querido. Y pues yo quisiera que nos comentes un poquito sobre el primer proceso. Bien. Nosotros cuando sabemos que un familiar está mal, por ejemplo, cuando puede llegar a tener cáncer o una enfermedad, ya con un tiempo que ya está afectando al paciente, a nuestro familiar, es más fácil procesarlo porque nosotros sabemos que en cualquier momento se puede ir y estamos preparados. Pero en el caso de por ejemplo, en COVID las personas se pueden ir en 1 o 2 días y eso hace que sea más difícil procesarlo. Nosotros lo vamos a poder ver sano y de un momento a otro se puede descompensar, entra a UCI o le puede dar un ataque cardíaco y se va. Y ese proceso hace que nosotros no aceptemos que se ha ido tan pronto, porque lo vemos una persona muy joven o llena de energías, con muchos planes, con muchos proyectos, y eso es lo que hace difícil aceptar este proceso. ¿Qué, ¿Cuál sería los consejos que le podríamos dar, o qué tips podríamos darle a este tipo de pacientes? Nosotros sabemos que es bastante difícil poder aceptar. Muchas veces ingresa mamá, papá y se pierden en una semana mamá, papá, y te quedas pues totalmente solo o totalmente sola. A veces también se pierde el hermano, a veces los padres están perdiendo a hijos jóvenes de 31, 32, 27, 20 años, y pues es bastante complicado. ¿Qué tips le podemos dar a estas personas que primero están en esa etapa donde no aceptan, ¿no? Ya el hecho de que tu familiar, ya sea tu hermano, tu mamá, tu primo o cualquier familiar ingrese a UCI, o cuando ya te dicen, pues
no, o sea, necesita oxígeno y ahora con los precios altísimos, ya el paciente genera un proceso de desesperación, de miedo. Entonces, ¿cómo podrías orientar a estas personas en este proceso que es la primera etapa, que es la más complicada? Bien, en primer lugar, saber y tener bien claro que llegamos al punto donde hicimos todo lo posible por ayudar a esta persona. Nosotros desde, hasta siendo psicólogos, nosotros no vamos a poder ser un médico, apoyar, y es más, siendo médicos también hay cosas que se nos escapan de las manos. No somos todopoderosos para controlar el mundo y hay algo que nos cuesta entender, que nos gustaría controlar todo, que las personas no se lleguen a ir. eh, y el hecho de que hicimos todo lo que está bajo nuestro control nos va a ayudar bastante a entender de que bien, hice todo lo que se pudo, no puedo hacer más, ya escapaba de mi control y aún así yo puedo seguir, a pesar de que sí, yo voy a sentir la tristeza porque eso no se va a ir, ese dolor posiblemente nos va a estar acompañando un tiempo, pero aún así seguir haciendo nuestras actividades, y partir de ahí, desde el punto de que somos conscientes de lo que hemos estado haciendo y todo lo que hemos hecho ha sido lo máximo que hemos podido como personas, como humanos. Exacto. Nosotros debemos generar la conciencia. A veces es muy difícil también aceptar, ¿no? Desde el hecho de que nos asustamos mucho y a veces no queremos. Nos gusta de repente tener emociones que son placenteras para nosotros, pero que de repente las emociones que no nos dan o no nos generan gratitud las rechazamos y no nos damos cuenta que parte del proceso de las sensaciones y emociones que generan son parte de la vida y pues tenemos que aprender a lidiar con ellas. Luego de este proceso, cuando ya empezamos a negar todo, luego nos viene la cólera, la ira, porque de pronto este familiar, porque el proceso de duelo se lleva por muchas razones. Hoy estamos tocando el tema de la pérdida, ¿no? Que en estos tiempos es el COVID. Pero esto se lleva el duelo en muchos procesos, ya sea en pareja, ya sea en la necesidad de estar con alguien, ¿no? La separación. Pero ya el hecho de que ya mi familiar de repente ya empiecen a no darme las esperanzas o de repente ya no me empiecen a dar información, porque hay una diferencia entre una clínica y un hospital. En la clínica al menos te dan información, en el hospital no sabes nada. Y de pronto esta persona empieza a generar ansiedad y una vez no le va a pasar, luego empieza la rabia, la cólera, esa sensación de querer destruir. Hemos visto hace poco, lamentablemente en un hospital, como desesperadamente rompían la puerta o querían romper la puerta con desesperación y cólera por querer, sin ponernos a pensar en el peligro que hacemos o que estamos atravesando en correr, porque ya de repente no solamente va a ser el familiar que está adentro, sino también nosotros mismos o las personas que están detrás. Pues en ese momento nos bloqueamos, generamos el bloqueo de la racionalidad y empezamos a generar un proceso de emociones que no son saludables, nos desregulamos totalmente y generamos la ira. En este proceso, Kim, ¿cómo podríamos decirles pues a todos nuestros espectadores cómo manejar la ira? ¿Cómo atravesar este proceso? Porque definitivamente tenemos que pasar por todos estos procesos para no generar un proceso traumático. Claro, muchas veces este proceso de ira, esta emoción de ira, parte desde esta frustración de no puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer? O no he podido hacer nada y quiero hacer algo, pero lastimosamente no se puede. Y acá aún ahí surgen pensamientos muchas veces de ¿por qué no haces algo? Si tú no haces nada, hay pensamientos que nos pueden afectar y eso es lo que genera que terminamos con esta ira por estos mismos pensamientos que nos llegan a generar este malestar y queremos calmarlo, queremos que eso se acabe rapidísimo para poder estar más tranquilo. Pero a veces
no se trata de calmar ese enojo, ese sufrimiento, sino aprender a sobrellevarlo, a que sea algo más, como tú mencionabas, algo más saludable. Ya no algo de quiero desquitarme con otros porque no me sale lo que quiero, las cosas no son como quiero, y eso llega a generar esa ira. Es más, la negación y la ira van muy, muy de la par. Por eso es que están ahí, dando vueltas. Normalmente una persona cuando está con negación es el proceso que o bien pasa negación, ira, y a veces puede volverse a repetir negación e ira, muchas veces hasta que la persona pueda llegar a entender de que ya no hay más fuerzas, ya no se trata de seguir luchando, sino aceptar algunas cosas y avanzar. Avanzar, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer de repente ir a apoyar a nuestro familiar dentro, sino podemos comprarle los medicamentos, eso sí podemos hacer. Podemos llegar a cumplir metas o algunos proyectos que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro ser querido quería. Bien, eso sí podemos hacerlo. Entonces, hacer cosas que sí podemos llegar a hacer para avanzar, no quedándonos en ese punto de no reconociendo, no querer o negarnos ante lo que está sucediendo, a la pérdida o a la futura pérdida en este caso. Exacto. A veces nosotros como que discriminamos en la emoción o el sentimiento. En este caso sería muy importante poder sentir, darnos la oportunidad de atravesar el sentimiento. Y esto no quiere decir desesperarnos de ira, sino aprender a darnos cuenta que es sumamente válido, validar también emociones que de repente no van a ser positivas, pero que sí, o que no van a ser útiles, no es que sean positivas, porque a veces nosotros como que no queremos tener emociones como que de cólera o de fastidio, pero muchas veces es normal tener incomodidad o fastidio por algo que no es grato. Para nadie es grato saber que nuestro familiar está en UCI, saber que nuestro familiar está enfermo. El hecho solo de decir te contagiaste, uy, nos aterra, porque con las noticias que vemos, con las pérdidas que vemos, pues nos asustamos. Entonces validar la emoción es algo útil, correcto. Claro, Entonces, está bien cuando hablamos estar con de nuestras ya de emociones. la negación, ya hablamos de la ira, pasemos a lo tercero, ¿no? Que ya una vez como que es la negociación, ¿no? Ya de pronto ahora queremos negociar, queremos buscar alternativas, tratando de que esta persona no se encuentre en la realidad, buscando salir de la realidad. ¿Qué podemos hacer en este proceso, Kim? Bien, y seguimos. Esto también parte de la no aceptación de dónde estamos en este momento. Cuando comenzamos a negociar es cuando vemos no... ¿Qué se escucha el eco? Sí, ya. Ok. Bien, cuando nosotros tenemos esta negación, queremos pasar a la negociación, buscamos todo lo que esté en nuestras manos para calmar esa emoción, porque nos dicen de que si nosotros estamos tristes, no estés triste, estás enojado, no estés enojado. Y cada vez que lo escuchamos es malo, emoción negativa, pero nuestras emociones no son ni positivas ni negativas, son normales. Y si buscamos hacer cosas para calmar, para ver, ay, si yo hago esto, y muchas veces ha habido familias que han vendido hasta su casa, han hipotecado sus casas y haciendo todo lo posible cuando ya el médico les dice que no hay más opciones y siguen luchando cuando acá nuestra mente no llega a aceptar esa sensación de que ya no se puede hacer más. Y eso duele como ser humano y buscamos ahí seguir negociando. Claro, de todas maneras, la culpa, ¿no? Cómo poder negociar ese proceso de la culpa y cómo poder, no, es que no estés triste, es que todo va a estar bien y a veces privatizarnos de emociones que es muchas veces y que es bueno sentir. Es muy importante este caso, así que
Vamos a seguir con más, vamos a seguir con quien vamos a seguir hablando sobre esta situación tan importante que es la pérdida, el duelo. Ya regresamos, vamos a la pausa y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como www.italen.com.p, nuestra página web, en Centro Psicológico Italen y en c.p Italen en Instagram. Volvemos con Mayan Soul. Volvemos con Mayan Soul y con este tema tan importante que es cómo manejar el duelo en tiempos de COVID. Como sabemos es muy complicada la situación, pues por lo menos antes que había un problema de duelo nosotros podríamos salir, de repente hacer más ejercicio, de repente poder distraernos, salir, compartir con la familia afuera, de repente viajar. Ahora es mucho más difícil porque encima de que perdimos a un familiar estamos totalmente en confinamiento, no podemos salir, tenemos muchas restricciones y a veces no solamente son las restricciones, es el miedo que uno tiene, que es totalmente válido, a poder salir a la calle, poder compartir o poder simplemente salir de lo que nosotros llamamos la seguridad, que es nuestra casa, porque cumplimos con todos los protocolos de seguridad, porque de repente tenemos miedo de que la persona que está al costado nos infecte, o cosas que ahora con esto que ha salido de que el virus está en el ambiente, que nos pone mucho más protecciones, es mucho más complicado. Sin embargo, hoy en día tenemos a Kimberly Tomás y ella nos va a dar tips para poder superar en estos procesos tan difíciles, que aunque no sea de la manera como uno quiera, podemos solucionarlo y manejarlo a ti como tú te sientas bien, sin invalidar tus sentimientos y sobre todo lo más importante, crecer y no olvidarse de que aún sigues aquí y eres importante. Kimberly, seguimos contigo. Estábamos en lo que es la negociación, en la culpa, aún nos sentíamos culpables, nos sentíamos que, Dios mío, debía hacer más, o que hice mal. Muchas veces también pasa porque a veces salimos y no nos damos cuenta y creemos que pues, tenemos que ir a trabajar, o a veces erróneamente cometemos actos negligentes y pues traemos el virus a casa y lamentablemente la persona más importante o la más débil ya no está aquí para poder pedirle disculpas o para poder de repente decirle que no debí salir o para que simplemente poder hablar con ella. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bien, cuando tenemos esa sensación de que no le hemos terminado de decir las cosas a este familiar, este amigo que hemos llegado a perder, lo primero que podemos hacer es o bien escribir una carta con lo que hemos querido decirle, con las cosas que hemos querido contarle, porque es cierto, a veces de la noche a la mañana nuestro familiar se va, se lo llevas, puede irse en la ambulancia y no nos llegamos a despedir. Lo que ha pasado con muchos pacientes, que su papá o su familiar estaba bien y al día siguiente se lo vinieron a llevar y no tuvo tiempo de despedirse. Fue tan rápido y hubieron muchas cosas que quisieron decirle, a veces hasta pedirle perdón. Para algunas personas es muy fácil, a otros se les hace más complicado y el hecho es de poder expresarlo. Si es tal vez por una nota de voz, que tenemos la tecnología, si es por un video que quisimos dejarle, podemos hacerlo. Si somos un poco más a la antigua, a través de una carta, lo que nos llega a nosotros a funcionar. También podría ayudarnos a hablar con él, a pesar de que no esté presente físicamente, pero espiritualmente va a acompañarnos con nosotros, porque ya sea si nosotros tenemos alguna creencia, alguna religión, nos va a acompañar, o si no, dentro de nosotros, en nuestro recuerdo nos está acompañando y sigue vivo. Mientras que nosotros lo recordemos, va a seguir ahí. Y hablarle, tratar de comunicarnos con esa persona de una manera más espiritual. Y en otro caso también podremos utilizar una meta que él quería o ella quería y que nunca la llegó a hacer. Ahí podemos nosotros tratar de cumplir esa meta, ese proyecto. De repente quería arreglar un auto, arreglarlo. Si de repente quería crear o tenía un negocio, apoyar en ese negocio,
tratar de que de manera espiritual o de manera física en estos proyectos pueda seguir con nosotros, ¿no? Sin negarnos a que ya no está con nosotros, sino que sea algo que a él le hubiese gustado que sucediese. Exacto, entonces la primera sería la carta de desahogo, donde podemos escribirle a este familiar, a esta persona, todos nuestros sentimientos. La segunda, de repente podríamos hacer como que de repente hay familias que son muy costumbristas, pues hoy en día ya no se puede velar al familiar ni nada, pero de repente con los miembros de la casa, con los miembros con los que yo convivo, podemos hacer un homenaje a esta persona con una foto, buscar pues que haya situaciones que me puedan reflejar la ayuda de esta persona, ¿no? El hecho de, por ejemplo, poder recrear una vivencia, eso puede ayudar también, ¿correcto? Claro. Entonces, vamos a decir que ya tenemos como que la carta de desahogo, los rituales, el recordar, de repente hacer algo que me identifique, ¿no? Donde yo pueda hacer un valor, un tributo a esta persona y pues esto pueda ser de beneficio para esta persona. Volvamos con lo que es la tristeza. Kim, ¿qué nos dices de la tristeza? Bueno, la tristeza es como cualquier emoción. A veces sentimos felicidad, enojo, tristeza, miedo también, y son parte de nuestras emociones. Y muchas veces al tratar de cortarlo, llegamos a hacerlos más largos aún. Nuestro proceso lo hace más largo, a veces porque no es agradable. La verdad, sentirnos tristes, enojados, no es agradable. Solamente es agradable cuando nos sentimos felices. Y solamente queremos sentirnos bien, pero es parte de nuestra vida sentirnos también enojados, tristes y también con miedo. Y hacer que esas emociones nos acompañen a lo largo de nuestra vida. No tratarlas de evitar, porque eso genera un peso más a nuestra mochila. Y al final terminamos cargando. Es como si cargáramos siempre un vaso. Al principio nos va a durar de repente unos minutos, no pesa, pero si lo seguimos cargando 1 hora, 2 horas, ¿cuánto tiempo llevamos cargando nosotros nuestro vaso? Eso llega a generar que al final necesitemos apoyo y ya no sepamos a dónde ir. Hay que aceptar nuestras emociones como son, como emociones, ni malas ni buenas, sino que es parte de nosotros, parte de nuestra vida. En este caso, validar también sería el hecho de la tristeza, ¿no? Porque es sumamente válido tener tristeza. Es sumamente válido que en esta situación yo no tenga de repente ese ánimo activo o esté contento porque perdí a un familiar que yo quiero mucho, que yo estimo mucho, está pasando una situación difícil. Entonces, el hecho de validar que estoy triste y el hecho de que también, y es muy importante, Kimberly lo dijo hace un momento, no negar la oportunidad de esta persona de generar tristeza, de llorar. Es muy importante el desahogo. Si esa persona tiene muchas ganas de llorar, es importante no decirle no llores, no estés triste, no, al contrario, es válido validar la tristeza. Si nosotros estamos cerca a personas que están sufriendo mucho, la validación es muy importante. Decirles, claro, es válido que te sientas triste, estoy aquí para acompañarte en tu tristeza, estoy aquí para acompañarte en tu dolor. Decirles de repente, no, ya esto va a pasar. El proceso para todos no es igual, a algunos les tomará mucho más tiempo, otros menos tiempo, pero todo proceso es válido. Es válido y es importante vivirlo, es importante sentirlo. Las emociones están, quizás no todas van a ser agradables, pero son parte de nuestra vida y tenemos que aprender a lidiar y a manejar ello. El proceso no está, yo nunca debería tener tristeza, no, la tristeza es parte de y la vamos a sentir. Yo nunca debería sentir cólera o enojo, no, es que la cólera y el enojo lo vamos a sentir porque van a haber situaciones que no nos van a incomodar. El problema está cuando estas emociones ya pasan de ser emociones y nos desregulamos y tenemos actitudes que no son útiles para nuestra vida. Entonces, lo que King nos refiere es ello, ¿no? Validar las emociones. Si de repente yo estoy con un familiar que tiene mucha tristeza, el decirle no sufras, no, al contrario, estoy aquí, siente tu dolor, porque luego se va a convertir en sufrimiento y ya es un tema que ya vamos a tocar
la diferencia entre el dolor y sufrimiento pues no es grato. Entonces, la tristeza, muy importante. Te escucho aquí. Kimberly. Sí, de hecho muchas veces llegamos a invalidar nuestras emociones diciendo no es malo o lo que muchos dicen, no, pero ya no te sientas triste, ya él ya va a estar o ella va a estar en un mejor lugar. Lo que acá en nuestra cabeza no entiende. Es muy difícil hacerle creer a nuestras emociones que ya no están, simplemente aceptarlas como son. Es válido que tú un día agarres y no tengas ganas de hacer nada porque está fresco, duele, y darnos un momento dentro de nuestro día para llorar. Es válido darnos nuestro momento para poder sentir, en vez de castigarnos y decir, no, pero ya murió, ya debo superarlo. Y ese debo, tengo que, no nos ayuda. Claro, las creencias irracionales, ¿no? O las distorsiones de pensamiento, el debería, el debo, pienso, creo, quizás pude. Entonces son situaciones que no nos ayudan y que pues no nos genera un proceso adecuado, ¿no? Porque si nosotros no pasamos este proceso nos hundimos en una depresión. No hay que confundir la tristeza con la depresión. La tristeza es un proceso de una emoción que no nos es grata por algo que sucedió. Yo estoy triste porque de repente no tuve la nota que quise en mi examen. Es válido tener tristeza por ello. Lo que no puede ser útil, ojo, es que me deprima por esta situación. Voy a sentir mucha tristeza porque mi familiar falleció y yo quiero que esté aquí conmigo. Y es que yo no deseo que alguien que yo quise mucho se vaya. Aunque todos tengamos que partir en algún momento, pues es difícil para nosotros entender que nosotros vamos a perder a la persona que más amamos, más aún si eso es un niño, si es la mamá, si es alguien muy importante, con un vínculo muy importante para nosotros. Sin embargo, hay que aprender a vivir. Si yo en ese momento de repente no tengo la capacidad de generar, de repente salir, no tengo ganas de repente más que de dormir, en ese momento es válido, tómate ese tiempo, es tuyo, es tu tiempo, validar esa emoción nos ayuda y hay que aprender a respetar las emociones de los demás. No todos conllevamos el duelo de la manera en que uno u otro lo puede hacer. Entonces es muy importante. Y luego ya cuando pasamos esto, ya viene la aceptación, Kim. ¿Qué podríamos trabajar en la aceptación? Que es uno de los procesos más fundamentales para no llegar al proceso traumático, para no generar un proceso que nos genere ya sufrimiento y pues muchos traumas que no son útiles ni nos ayudan a la estabilidad y al equilibrio emocional del ser humano. Bien, cuando ya llegamos a aceptar toda esta situación, es bueno aún recordar esos bonitos momentos, ¿no? Por ejemplo, el día de su cumpleaños, el día en que, no sé, el día del aniversario, si ha sido una pareja, el día en que llegó a irse, también es importante, pero no con una sensación de, ay, ¿por qué? ¿Por qué pasó? No, sino cuando ya llegamos a aceptar es bien. Esto es importante para esa persona y si esa persona hubiese estado aquí, le gustaría que estemos aquí todos reunidos, como un homenaje, como lo que normalmente hacemos, ¿no? Las misas de un mes, 3 meses, pero no con esa sensación de por qué, no hiriéndonos, sino aprender a soltar y aprendiendo que es un episodio más, algo muy bonito y ahora tenemos algo más agradable o una celebración para nosotros, así tan importante como nuestro cumpleaños. Exacto. Bueno, sabemos que se viene una fecha muy importante que es el Día del Madre y pues sabemos también que en esta situación, esta emergencia sanitaria en la que estamos atravesando, muchas personas están con ese sentimiento, ¿no? Colegas de nosotras han perdido a sus madres, han perdido a sus mamás, amistades, pacientes, ¿no? Familia tal vez, han perdido, ¿no? Y no solamente ellos, ¿no? Sino
madres que han perdido a sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar en este proceso para que no nos saltemos al trauma? Porque es algo que yo siempre digo, ¿no? Cuando no cumplimos las etapas del duelo, empezamos a las etapas del trauma y son etapas que no nos generan nada satisfactorio, al contrario, nos hunden en una depresión, ideaciones suicidas que no conllevan algo saludable. ¿Cómo podemos, yo sé que es muy difícil, abordar este proceso hoy en día? ¿Qué mensaje podríamos darle a estas personas para que puedan conllevar esta etapa tan difícil y no se sumerjan en depresión, que no se sumerjan en el sufrimiento? Porque tristeza es evidente. El hecho de solo pensar que va a haber una persona cercana a mí que va a pasar sin su mamá, o una persona, o una madre que va a pensar, porque yo también soy madre, sin su niño o sin su hijo, porque para las mamás siempre nuestros hijos van a ser niños así tengan 20, 22 años. ¿Qué mensaje le podríamos dar, no? O sea, ¿qué tips podemos darle a estas personas para que puedan conllevar este proceso tan difícil? Bien, si en caso nosotros estamos ya con una persona que se siente mal y nosotros normalmente lo asociamos con esta depresiva, hay que evitar encasillarnos, hay que evitar diagnosticarnos, porque eso es muy común, no nos autodiagnosticamos y no es lo correcto. Lo recomendable es de que bien, está triste y preguntarle de repente si desea estar a solas, que él pase un momento a solas, que se tome su tiempo y no estar muchas veces instigando y diciendo, oye, pero ¿por qué no estás bien? Ya no estés triste, sino bien, tómate un momento y luego vamos a hacer más cosas, nunca dejando de perder esa actividad, porque nosotros tenemos actividades y eso genera nuestro estado de ánimo. Si nosotros bajamos actividades, nuestro estado de ánimo va a llegar a disminuir también. Y eso puede llegar, sí, a una depresión o un trastorno depresivo y no es lo recomendable, porque ahí ya terminamos yendo a un psicólogo. Cuando hay cosas que comenzaron de una manera muy normal, pero nosotros al autodiagnosticarnos, al exagerar las cosas, podemos generar que sí se vuelva una depresión a futuro. Claro, importantísimo, ¿no? En esta situación tan difícil para estas personas que estamos pasando, que están pasando por esta situación, que, bueno, el hecho de sentir, de validar y de no conllevar al otro proceso más difícil aún es empezar a generar la aceptación, ¿no? La aceptación, ese sentimiento válido de sentir tristeza, porque va a ser normal, o sea, no estoy con mi mamá y es válido que me dé tristeza, no estoy con mi hijo, es válido que me dé tristeza. A las personas que están a nuestro alrededor, que comprendan, que validen emociones y que nos conlleva. Justamente, y aquí viene la última pregunta para ya irnos a la pausa y poder cerrar con este tema tan importante. ¿Qué consejos o qué tips le podemos dar a estas personas que nos rodean? Porque si bien es cierto, a veces es como que de pronto yo tengo el problema, ¿no? Pero a veces la persona que está a mi lado no sabe qué hacer. ¿Qué puedo hacer con mi familiar? Mi familiar está triste, yo me desespero. Y son cosas que en terapia siempre nos dicen, ¿no? Doctora, ¿yo qué hago? Yo se lo juro, yo no sé qué hacer, hasta lloro. Y empiezan como que a somatizar también, o empiezan también a sentirse tan mal, porque es sumamente válido, ¿no? Sentir tristeza por una persona que está importante y que está sufriendo. ¿Cómo podemos, qué tips o qué orientación le podemos dar a estas personas, Kim? Bien, cuando estamos con una persona y queremos apoyar, el mejor apoyo es muchas veces solamente estar en silencio y que la otra persona sepa que está a nuestro costado, está al lado y le estamos apoyando, sin necesidad de decir, porque lo físico dice mucho más que las palabras. También si vemos que la persona se le hace difícil cocinar, se le hace difícil hacer las cosas bien, dar un apoyo sin decir muchas veces nada, porque el hecho de acercarnos y decir, lo siento por lo que te pasó y dar varias veces el pésame hace que
esta situación llega a ser más pesada porque no es algo agradable que te están recordando todo el tiempo que ya tu familiar no está. A veces tenemos que alejarnos un poco de estos comentarios de, ay, lo siento y todo eso, porque eso es más invalidante aún. Nosotros hay que aprender a validar ese proceso, a que sea algo normal y no necesariamente estar instigando, sino dar su espacio, darle el espacio a las personas y en caso tú estés pasando por duelo, date tu espacio. Y si necesitas que te ayuden en algo, pedir ayuda. Podemos decir que a estas personas que de repente están con un familiar que ha generado una pérdida, el hecho de abrazar, de repente de quedarnos en silencio porque esta persona está llorando todo ese día, acompañarlo, darle un beso, un abrazo, va a ser muy importante y fructífero para esta persona. No de repente mi hermano, de repente mi amiga, de repente mi mamá, entonces, o de repente mi hermana, mi primo, eh, podemos generar ese vínculo afectivo tan importante como es un abrazo. A veces no nos quieren aceptar el abrazo y es totalmente válido de repente estar allí. La conexión, el hecho de sentir que hay una persona allí nos puede ayudar mucho a esta persona, puede sentir que hay alguien que está allí, que hay alguien que entiende su dolor. La comprensión del dolor, la comprensión de la situación ayuda y es validante para la persona que está a nuestro costado y nosotros también tenemos que aprender a validar emociones, o sea, también es sumamente válido sentirnos tristes, no tenemos que jugar el papel de que hay que ser fuerte, muchas veces es como que y a veces yo les digo, pero entonces vean una película, pero es que lloramos juntos, lloren juntos, es que no pasó nada. Lloren juntos, disfruten, así como disfrutar, reír es importante, a veces llorar juntos también, porque esa persona lo necesita y porque tú también lo necesitas. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos ya con el cierre final de lo que son duelo en tiempos de COVID, en esta situación tan importante que es la pandemia, en esta situación donde muchas personas están sufriendo, donde día a día hay muchas pérdidas y donde necesitamos este apoyo tan importante. Volvemos con My Soul. Volvemos con My Soul y en este tema tan importante que es cómo poder manejar el duelo en tiempos de coronavirus. Antes, por ejemplo, como decía, ¿no? En un inicio, podíamos salir, ir a un restaurante o de repente compartir, irnos al Parque de las Leyendas a distraernos. Pero ahora hay cositas que sí se pueden hacer, se pueden aperturar, pero tenemos mucho miedo, ¿no? Muchos de nuestros pacientes nos dicen, no, es que o sea, yo tengo miedo. Es más, llevan la terapia virtual porque tienen mucho miedo a salir de casa, porque tienen miedo incluso que la familia salga, ¿no? Hay pacientes que vienen y me dicen que la están pasando muy mal porque ellos salen, porque tienen que trabajar, no es una cuestión de que quieran, sino que tienen que, y las madres y los padres que ya perdieron un familiar no quieren que salgan, y pues están con esa tensión de que mientras ellos están trabajando, la mamá, el papá o las personas que están en casa están con una desesperación total. Muchas de las personas, en las noticias salió que había una familia que había perdido 13 miembros, imagínense lo difícil que es para mucha gente. Hay personas que han perdido a familia en un mes, se ha ido mamá, papá, otros mamá, papá y hermano, otros se han ido familias enteras. Situaciones tan complicadas. Pero cuando ya atravesamos este proceso, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué ejercicios que de repente antes eran mucho más fáciles de manejar podemos hacer hoy en día? Para eso está Kim. Kim ha venido justamente para dar esas estrategias, esos tips que son tan importantes en su experiencia, en todos los conocimientos que ella tiene para poder ayudarte a ti y saber qué es lo que puedes hacer hoy en día para mejorar. Kim, te escucho. Bien, en el segmento anterior estábamos hablando de que tenemos que mantener nuestra actividad. A más actividad, más energía. Bien, tenemos que nosotros seguir haciendo lo mismo, no dejando de hacer cosas como lo hacíamos antes. Tal vez no vamos a corrernos una maratón, tal vez sí hay las posibilidades de comprar una máquina de ejercicio, genial, y si no, hacer ejercicios
cardiovasculares en casa, que no hay necesidad de salir. Si la persona no lo necesita o no lo requiere o no quiere realmente, se pueden hacer ejercicios en casa. Si es posible hacerlos desde, hay hasta tutoriales de YouTube para hacer ejercicios cardiovasculares en casa. Si eres una persona activa y no quieres contagiarte, tal vez podemos bajar el nivel. Desde el simple hecho de bailar en casa. ¿Nos gusta bailar? Bien, bailemos. Si no, tal vez podremos intentarlo y comenzamos a aprender cosas nuevas. Eso es bueno. Tal vez no. Ya. Ah, si tenemos un espacio, llegar a caminar dentro de casa o tal vez, ya que no se puede ir a ambientes cerrados, tal vez un ambiente más amplio como un parque cerca de casa donde sabemos que no hay mucha afluencia de personas, ver lo que más se nos acomode. Tampoco no vamos a exigirnos, como tú decías, ir al Parque de las Leyendas o irnos a los centros comerciales o a la playa como antes lo hacíamos, sino algo, ejercicios y mantenernos activos desde algo muy, muy pequeño. Quizá también puede ayudar el hecho de no estar tan pegados a las noticias, ¿no? Las noticias son sumamente importantes, obviamente, es algo que yo siempre no indico porque pues nos mantiene pues a la prevención, nos informa. Sin embargo, hoy en día las noticias también han conllevado o la mala información o las redes sociales, el mal uso de las redes sociales, de estar pasando información que a veces es muy susceptible para muchas personas. Entonces es bueno generar esa o sea, generar otro tipo de actividades que puedan ayudar, ¿no? Al hecho de no estar de repente ahí conllevando a poder decir, ya falleció uno, hay 500 muertos, hay 1000 muertos, porque eso no ayuda, no es positivo, no nos es útil en este momento. Entonces, quizás más adelante, cuando ya tengamos más habilidades, tengamos más capacidad, podamos de repente volver porque vamos a tener una perspectiva diferente y esto no se va a convertir en ansiedad, en miedo y en angustia y también en rabia, que no son sentimientos o emociones útiles en este momento para nuestro equilibrio, porque estamos en un proceso, entonces hay que recordar siempre ello. Eh, Otro también de repente puede ser, como decías tú, el ejercicio, ¿no? Reforzar un poco lo que, ¿quién decía? El ejercicio en casa. Ahora es mucho más sencillo porque puedes tener ejercicios por live, por Zoom, pues hay un montón. A veces no tenemos el dinero porque, como decías tú, no hay gente que ha hipotecado hasta su casa y que no necesariamente acaba con la pérdida, sino también con la deuda que tiene. Entonces se complica más la situación, pero eso no significa de que no hayan soluciones, las soluciones siempre están. Entonces, de pronto puedo hacer ejercicio. En YouTube hay un montón de secuencias donde yo puedo hacer ejercicio que me puede ayudar a reafirmar, a generar la activación de músculos. Algo muy importante también que ayuda, y es algo que lo voy a mencionar porque es sumamente importante y justo en la entrevista que me hicieron el día viernes lo comenté, y es una pregunta que también te voy a hacer a ti, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muchos a veces dicen, no, yo puedo sola, no, yo puedo solo, no, porque todavía tenemos ese pensamiento de que ir al psicólogo no es del todo bueno, porque de repente solamente voy a ir a hablar. Y pues nosotros manejamos lo que son terapias en evidencias. Entonces, ¿quién es especialista en terapias en evidencias? Y pues la pregunta viene, ¿por qué es tan importante ir a terapia en este problema del duelo? ¿Qué procesos que no vas a poder manejar tú como persona puedes manejar con una terapeuta? Bien, hay que identificar si nuestro problema escapa de nuestras manos. Por ejemplo, nosotros venimos de una cultura donde nos automedicamos. Sí, desde ahí comienza todo. Nosotros nos automedicamos, ya no vamos, no, mejor a la farmacia, me compro una pastillita y ya no voy al médico. Y hace que tal vez tu problema se empeore, y es lo que ha hecho que muchas personas terminen en UCI actualmente. Lo mismo pasa con la salud mental. Creemos que también la vecina de la esquina, el de la tienda, nos puede ayudar, nos puede dar un consejo, cosa que los psicólogos no damos consejos. Un psicólogo nunca te va a dar un consejo, te va a dar recomendación, sí, puede ser,
pero no es lo indicado, ¿no? Lo indicado es que vayas a sesión a trabajar. Muchos de mis pacientes vienen a la primera sesión y quieren hablar y hablar y hablar, y ese no es el punto, ahí yo no trabajo nada. Nosotros venimos a consulta, vamos al psicólogo para trabajar, cuando tenemos un problema y queremos solucionarlo. No solamente hablar de nuestros problemas, sino hablar sí, es importante, pero también ponerlos, darles una solución, ver alternativas. Ir al psicólogo nos ayuda a clarificar y obviamente no va a ser lo mismo que una persona que sí tiene experiencia de vida, pero otra cosa es muy diferente la evidencia científica con la que nosotros trabajamos, no solamente basados en el empirismo, que puede ser nuestros padres, que puede ser una persona mayor, sino también la persona que ha tenido estudios, también más experiencia de estudios, puede ser algo mucho mejor y que nos pueda ayudar a nosotros como profesionales. Es más, ahora en pandemia muchas personas, muchos profesionales, psicólogos, han tenido que ir en algún momento al psicólogo y no es malo. Todos necesitamos, así como un médico va a necesitar de otro médico, un dentista va a necesitar de otro dentista, va a ser normal y hay que aprender a normalizar eso. Exacto, lo que dice King es muy importante, irnos al psicólogo, al psicoterapeuta a trabajar. A veces en la primera consulta pues nos pasa de que los pacientes sí no se desahogan, conversan, pero ya vienen las consultas, ya vienen las terapias donde uno tiene que empezar a trabajar en habilidades útiles para la vida del paciente. Entonces es muy importante la terapia y es muy importante saber la especialidad que tiene mi terapeuta para que pueda abordar mi caso, porque no todos los casos podemos abordarlos porque no sabemos todo. Nosotros trabajamos terapias que evidencian casos de logro, de positivismo en habilidades útiles para el equilibrio emocional del adulto, del individuo, del adolescente, del niño, de la familia, de la pareja. Y no todas las parejas va a ser útil una habilidad que para otras sea útil. Entonces, igual sucede en los individuos. Y en esta etapa tan difícil, cuando uno ya se da cuenta que no puede superar, es normal, es totalmente válido decir, sí, yo no puedo, por favor, necesito ayuda, necesito que alguien me ayude a encontrar ese valor tan importante para saber qué me ayuda o qué equilibrios puedo generar. Muy aparte que en las terapias de aceptación y compromiso o las terapias mindfulness, que es una de las terapias de tu aquí y de tu ahora que ayudan al proceso de relajación plena, que ayuda mucho a la situación del duelo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a centrarnos en lo que sí funciona, en lo que sí nos ayuda a crecer, ¿no? Aceptando y validando procesos importantes y desaprendiendo conductas para mejorar habilidades útiles. Como les vuelvo a decir, no todas las habilidades pueden ser útiles para cada persona. Somos personas diferentes y tenemos que darnos cuenta de ello, la identificación. En este caso, Kimberly es especialista en estos procesos, por eso ha sido invitada por Mind Soul, porque ella es parte de un proceso de ayuda en esta situación tan difícil, que son duelos, que ayuda y que genera desregulaciones en las personas, que genera tristeza, pero que muchas veces nos conlleva a la depresión y a la ideación suicida. Y para eso también se maneja lo que es el coaching telefónico, lo que es el cuadro de crisis, ¿no? La planificación de la crisis, porque a veces es como que de pronto yo me voy al psicólogo, pero ya hablé, ya dije esto aquí y acá y me voy a mi casa y de pronto ¿qué hice? ¿Qué utilidad tuve? Si bien es cierto, es importante desahogarnos, pero luego del desahogo ya viene el ejercicio práctico. Y pues lo más importante es empezar a buscar un beneficio. Yo agradezco mucho toda la información que Kim nos ha dado. Yo espero que lo tomen en cuenta porque es totalmente valiosa y es gratificante para el crecimiento. Y pues nada, Kim, agradecerte por todos los tips, agradecerte por el tiempo que te das, por esa dedicación y esa empatía que tienes con tus pacientes, porque yo sé que muchos de ellos están escuchando, te están siguiendo porque saben lo valioso que es la ayuda y el crecimiento hoy en día para estos casos tan importantes, porque no estamos libres de un familiar, porque a veces no es alguien tan cercano, pero sí de un familiar, y a veces podemos dar ese soporte o poder guiar, porque no muchas veces sabemos cómo. Entonces, pues de pronto
terapeutas como Kimberly Tomás ayudan a este proceso, y en lo cual yo te agradezco mucho el tiempo y la dedicación a Mayan Soul, a tus pacientes y bueno, a todas las personas que te escuchan. Te agradezco mucho la invitación, la aceptación a este tiempo, que es domingo, yo sé, y pues nada, agradecerte nuevamente y nada, buscarla pues y pedirla, las personas que tienen, que les ha gustado la información, que se han dado cuenta de que Kimberly es una gran terapeuta, escribirnos al 94-642-0067 y preguntar por la terapeuta, por la doctora, por la psicoterapeuta, por la psicóloga Kimberly Tomás, que ella muy gustosa los atenderá. ¿Algo más que nos quieras decir ya para despedirnos, Kimberly? Sí, muchas gracias, Les, por invitarme a hablar sobre terapias basadas en evidencia, sobre también para poder informar a otras personas, porque a veces como que nos cuesta saber cuándo tenemos que ir a psicólogo, cómo afrontar esta situación, y a veces da temor iniciar este primer paso. Entonces, muchas gracias por permitirme dar esta información, compartirla con todos los que lo necesiten. Y gracias a ti, tú también eres una gran terapeuta. La parte final de Mayan Soul, gustosos. Me puse un poco nerviosa al inicio. Esto es un programa en vivo, es un programa para ti que me escuchas, para ti que ingresas y te das ese tiempo tan importante para saber un poquito, para poder ayudarte. No tengas miedo, estamos aquí, estamos contigo y cada domingo tenemos un tema muy importante para ti, para tu crecimiento, para nuestros pacientes, para ti que todavía tienes miedo de escribir a un psicólogo. No necesariamente nosotros, la ayuda está en todos sitios. Solamente recuerda que las terapias basadas en evidencia te ayudan al crecimiento, porque son terapias comprobadas, científicas para tu mejora continua. Y no hay regalo más valioso en esta vida que tu crecimiento individual, porque eso nos puede ayudar a generar crecimiento en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como padres, como hermanos, como hijos. Y pues no hay nada más importante que la paz y la tranquilidad. Mayan Sol es un programa dedicado a ello, dedicado a ti, dedicado a cada situación o cada falencia que puedas presentar. Si ustedes tienen algún tema, si ustedes necesitan que hablemos de algún tema, escríbanos con toda la confianza a nuestro Facebook, que es Centro Psicológico Italia. Escríbanos los temas que ustedes desean que aborden, o si no, escríbanos a nuestro WhatsApp si quieren alguna información al 94-642-0067, que gustosos vamos a poder responderles. También nos pueden buscar en Instagram como c.pitalen, que estamos allí también siempre publicando, siempre buscando la ayuda para ti, ¿no? O en nuestra página web www.italen.com.pe. No olvides, Mayan Soul es un programa dedicado para ti, para tu crecimiento, para tu pensamiento flexible. Que tengas muy buen domingo.